Buenas tardes, mujeres Perla, bienvenidas a nuestro tema de hoy, una mujer sincera. Una mujer sincera. Una oración sincera. En una mujer sincera. Bueno, muy buenas tardes, mujeres de Dios, mujeres Perla. Hoy, en nuestro capítulo de hoy, veremos una oración sincera. Damos la bienvenida a Gabriela, Claudia, Rebeca, nuestras invitadas del día de hoy, su servidora Paola Prieto. En breve les contaremos qué es una oración sincera. Antes que nada debemos de tener claro qué es orar, ¿no? Si hablamos de una oración sincera, porque muchas veces estamos acostumbrados o creemos que hacer repeticiones de algunos textos es orar y realmente no. Entonces, por ejemplo, en Mateo 6:7 dice, Jesús aconsejó a sus discípulos diciéndole, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensen que por sus palabras serán oídos. Entonces, empecemos desde ahí, ¿no? Desde que el poder de la oración está en quien la oye, y es como esa plática que tenemos con Jesús, por ejemplo, en Marcos 9, 21, 24, cuando nos habla que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Dice, voy a leer, dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucedió esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa el fuego y en agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, pues si vemos aquí, hay varios puntos importantes, ¿no? Para empezar, pues no es una oración fuerte, no es una oración, o sea, es una oración en donde pone hasta en duda, pone en duda el poder de Dios, pues, o sea, que no tiene como esa confianza en decir, o sea, le dice, si tú puedes, pero el poder, lo que les decía, el poder está no en nuestra oración, sino en quien la está escuchando, en Dios. Y en realidad Él conoce nuestro corazón, conoce lo que ya traemos dentro. Entonces es esa parte, para mí la oración es esa parte en donde nosotros nos abrimos a ese diálogo con Él. Por ejemplo, yo veo mucho en el rey David, ¿no? O sea, el rey David, a pesar de ser una persona muy de mundo, la verdad, o sea, de repente muy carnal, el poder que él tenía en la manera en que lo adoraba, y aquí hay otra cosa a contextualizar para mí muy importante, porque dice Jesús, si crees, al que cree todo le es posible, o sea, es esa fe en esa oración que tú le estás elevando a Dios sabiendo que Él es el que tiene ese poder para cumplir esos propósitos que tiene para ti, porque debemos de recordar que también cuando oramos, muchas veces oramos pidiendo como queriendo que se haga nuestra voluntad, ¿no? Y no, en realidad siempre debe de ser de acuerdo a sus planes perfectos de Él, y sabiendo que es tanto su amor que la verdad que aunque nuestra oración sea débil, o sea muy pequeña, y aunque seamos pues muy pecadores, la verdad, Él siempre tendrá ese corazón, y Él lo que nos dice, si tú crees, todo es posible para el que cree. No nos pone como otra barrera, otra condicionante, sino esa fe. Entonces, para mí, pues la oración debe empezar con esa adoración, pues sabiendo, pues, ¿no? Esa fe hacia Él, sabiendo que Él es todopoderoso. Sí, hace poco Rebe recordaba de dónde viene la palabra sincera, y pues en la antigüedad, pues no, a quien no le gustan las esculturas, pues a la gran mayoría, y pues en la antigüedad era algo wow, algo de renombre tener una escultura en la casa, pero no todas las esculturas eran sinceras. Muchas tenían grietas debido a su falta de calidad, pues le tapaban esas grietas con cera, y pues, pero el problema es que cuando salía el sol, pues se derretía y se veía, ¿no?, que era medio pirata la escultura. Pues más o menos eso nos enseña este pasaje, porque vemos que había una pugna, ¿no? Y a veces escuchamos a alguien muy elocuente, quizás escuchamos la oración de una persona que lleva, qué madurez, ¿no? O sea, se le nota que ora todos los días, se le nota que ayuna, qué autoridad, qué voz tan fuerte con la que ora, cuánta fe en esa oración, ¿no? Uno dice, no, esa fe retumba, mueve montañas. Pero aquí estamos hablando de una oración que no es que esté muy cargada de fe,
De hecho, cuando el Señor le dijo, ¿crees? Pues casi que él gimió y dijo, creo, pero fue, por favor, también aumenta mi fe, ¿no? Entonces eso es algo que pues a todos en algún momento nos ha sucedido. Lo único es que si de pronto tú eres de las personas que dicen, no, yo me espero a que me salgan palabras más bonitas para orar, me espero a que crezca mi fe para poder hacerlo, pues hay veces que las circunstancias nos obligan a entender que siempre hay una razón y un motivo por el cual elevar una oración sincera. Bueno, y ya que estamos un poquito como históricas, no histéricas, históricas, y hablando me gusta porque es una forma muy fácil de entender este ejemplo como el de dónde proviene la palabra sincero, ¿no? Y es donde se puede ver sin ningún maquillaje las cosas, ¿no? Que en esta caso era la cera. Antiguamente también existía el teatro romano y en el teatro romano se ponían máscaras, ¿no? Para interpretar al personaje. Entonces era una cara triste o una cara de malo. Y eran las máscaras que se ponían así, se las sostenían y muy famosas. Y no tenía la palabra hipócrita una connotación negativa, todo lo contrario. Era como ahorita decir esto, la interpretación era la hipocresía estaba muy bien realizada. O sea, el otro papel. Sí, el papel, exacto. El papel que estaba bien actuado. Sí, no tenía connotación negativa. Y cuando uno habla de sinceridad, pues casi que lo contrario de la sinceridad es eso, la hipocresía. Nada más aquí sí tiene una connotación pues bien distinta. Y coincidiendo con lo que nos comparte Rebeca y con lo que compartes tú, realmente uno se da cuenta en esta historia del endemoniado, de este muchacho, que los apóstoles tratan de sacar este demonio y no pueden. Finalmente llega Jesús y lo hace. Entonces ellos después le preguntan, bueno, ¿por qué tú sí pudiste y nosotros no? ¿Qué fue lo que pasó? Nuestra oración no fue escuchada, no oré bien. Y eso es una pregunta muy que uno a veces se hace cuando uno no ve las cosas como que, no, pero es que las cosas no van como yo las, o sea, como mi oración, como lo que he pedido a Dios. Y ¿será que estoy orando mal? ¿No? Y entonces empieza uno a querer orar como ora el líder o como ora otra persona que de pronto es muy buena, ¿no? Y tiene ese don. Pero pues uno debe orar, y cuando hablamos de sincero es desde mi corazón, desde lo que yo soy. O sea, no sirve repetir las palabras de otro si yo no las estoy sintiendo, si no es lo que sale de verdad de lo profundo de mi corazón. Entonces, él les hace alusión a esa oración sincera, y ahí es donde uno se pregunta, ¿cuál oración? Porque él dice, este tipo de demonios o este tipo no sale con oración y ayuno. Entonces, cuando uno dice oración y ayuno, bueno, uno no está en permanente ayuno, pero sí debe estar en permanente oración, y esa oración debe ser sincera, ¿sí? Hay momentos muy específicos, por ejemplo, el ayuno de Esther, el de Daniel, como que hay momentos, ¿sí? Pero la oración debe ser permanente, y uno se pregunta, bueno, si esa oración era permanente, ¿quién fue el que permanentemente estaba orando por él? ¿Eran los fariseos o los doctores de la ley? No, pues no. Ahí no había oración. Ahí no, de parte de ellos no había oración, ¿sí? Y ellos todo lo contrario, como que quisieron ponerle ahí una trampa a Jesús. ¿Había oración por parte de los discípulos? Sí, tal vez su oración no estaba tan salida del corazón, ¿sí? Oración por parte de las personas que rodeaban al muchacho, pues tampoco. La autoridad de ahí de Jesús es evidente, el poder que él tiene, ¿sí? Pero seguramente sí hay una oración ahí. El muchacho pues obviamente estaba imposibilitado a tener una comunicación porque pues tenía un demonio adentro, entonces ahí no había comunicación, no había esa conexión con Dios, ¿sí? Entonces
donde uno dice, ¿cuál es la oración? La oración sincera de un papá o de una mamá. Y entonces a mí esto me hizo una rema impresionante porque la oración y esa actitud de oración y esa oración permanente y sincera es un legado. Es un legado no solamente por lo que oramos y lo que opera Dios en la vida de nuestros hijos, porque es una oración sincera, desprendida. No estamos pidiendo algo para nosotras como mamás, sino para alguien al que amamos mucho. Entonces, ahí no hay máscaras, ahí no puede haber grietas tapadas, ¿no? Ahí es lo que es. Y entonces uno como mamá sabe que he cometido errores, sabe que de pronto lo sigue cometiendo, ¿sí? Sabe que hay circunstancias que uno de pronto no sabe manejar, pero hay una desnudez del corazón, una entrega y una fe absoluta de que nuestras fuerzas fallan, de que a veces no podemos, de que de pronto no somos grandes oradoras, ni tenemos el don de palabra, ni sabemos de pronto qué decir, pero tenemos que acordarnos que Dios, antes de que pronunciemos una sola palabra, Él sabe qué es lo que queremos, ¿sí? Antes de hablar. Entonces no es lo que nosotros decimos, es lo que nuestro corazón de manera sincera, es más, gemidos, eso es una oración para Dios y es sincera. Entonces eso es lo que, como decías tú del rey David, es lo que agrada a Dios, es lo que produce pues que esa oración tenga esa connotación de sinceridad y que sea agradable, que sea escuchada y que sea pues ahora sí que vuelta a vida, ¿no? Contestada. Y bueno, también en eso uno tiene que saber que si uno le ayuda, si uno mete la mano a querer ayudarle a Dios, pues Él saca la mano y entonces pues ya no se opera lo que Él quiere. Exactamente. Bueno, en concordancia con todo lo que ahorita estamos comentando de la oración, hay un pasaje que lo deja bien claro y no es rebuscado como las oraciones que a veces intentamos hacer muy rebuscadas, es sencilla y es concisa, y eso lo vemos en Lucas 18, en el versículo 9, está bien claro. Es la oración del fariseo y del republicano. En otra versión, el republicano lo pintan como un cobrador de impuestos. Entonces aquí dice que algunos que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros, dijo también estas parábolas. Estamos hablando que Jesús estaba hablando. Jesús dice esta parábola, que dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Esta es la oración del fariseo. Esta misma oración aquí a mí me llama mucho la atención porque dice que está de pie, y buscando en otra versión, en la traducción viviente también, eso no varía. Dice que el publicano está de pie, está menospreciando la oración del publicano, del cobrador de impuestos. Aquí, por ejemplo, vemos, como bien comentan ustedes, pues las oraciones que debemos de ser conscientes, debemos de parar en ese tipo, porque sabemos que Dios ve, como dice Claudia, Dios ve, Él ya conoce nuestros corazones. Lo que Dios nos pide es que reconozcamos nuestros pecados. Eso es pues lo que como reconoció la incredulidad. Sí. O sea, porque pues sí es muy fácil nosotros tratar hasta de cubrir esos pecados, como bien comentas, decir, pues yo cumplo con la ley, o sea, doy diezmo, cuando es necesario ayuno, pero ¿en dónde está ahora sí el decir sinceramente
el pecado que estamos incurriendo con esas palabras. Por eso vemos en cambio la oración del republicano. Dice, mas el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. El Salmo 66 también, a mí me dio una luz sobre la oración del publicano. O sea, dice el Salmo 66, 19, 20, dice, ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Es lo que decías, Claudia. Dios pues nos conoce muy bien. O sea, Él antes de que nosotros digamos una palabra, Dios ya sabe nuestras necesidades y sabe lo que hacemos y lo que podemos ofrecer, pero también sabe lo que nos guardamos. Entonces, es más la oración, aquella oración, como dices tú, con un gemido, hasta una oración, simplemente un perdón, porque empezando nosotros ahora sí a reconocer nuestros pecados, es cuando realmente Dios va a empezar a obrar con un verdadero arrepentimiento, no un arrepentimiento de boca para afuera, como decías tú, con máscaras. Porque esos actores que comentas, hay que recordar que a veces era un solo actor el que cambiaba las máscaras. Entonces eso refleja mucho, pues, quiénes somos nosotros también. Entonces, ¿por qué esto? Porque Dios dice, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así de pequeña es este ejemplo, esta parábola que pues Jesús dio a los apóstoles y que nos deja a nosotros. Simplemente el pedir perdón ya fue escuchado el publicano por el Señor, y aseguró Jesús, antes de llegar a su casa ya había sido perdonado y había entrado en misericordia. Entonces, ¿por qué? Porque dice Efesios también 2:9, que no por obras para que nadie se gloree, a la oración del publicano, del fariseo. Y pues sí hay que recordar que una simple palabra a veces basta, pero una palabra en humillación, en total entrega. Y humillación no es humillarte de que me humillo, no, es humillación sincera ante la palabra de Dios. Qué importante esto que nos comentas, Gaby, y pues invitación a estudiar todo el capítulo de Marcos 9. Inicia este capítulo hablando de cuando el Señor subió al monte de la transfiguración. El Señor bajó resplandeciente, Elías, resplandecía su rostro, Moisés bajaba del cielo y bajó y se encontró con eso, con esa algarabía, los fariseos discutiendo, los discípulos, pero ¿qué? No nos sirve la oración, no oramos, en pocas palabras, no se sujeta. Entonces el Señor estaba molesto, dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo. O sea, ¿hasta cuándo vamos a perder tiempo discutiendo doctrinas? ¿Hasta cuándo vamos a perder tiempo juzgando, aún dentro de la misma iglesia, juzgando todo, pero olvidando el ministerio? O sea, el Señor decía, ¿hasta cuándo voy a soportar esto? Hay un padre cansado, dolido, hasta que ya ni tiene fuerzas para orar, de ver un hijo sordomudo, poseído, que acá menciona que el demonio un día lo metía al fuego, otro día lo metía al agua. Ese padre no dormía, le daban ataques de epilepsia al hijo, un hijo que pasa las 24 horas, uno no sabía si corría peligro o no. ¿Será que a nosotros lo que nos importa es eso? ¿O estamos enredados en las vanas palabrerías? En si tú eres de tal religión, de tal cosa, de tal... Si tú, no, a mí no me gusta cómo oraste porque dijiste esto. Realmente creo que al Señor le cansa mucho eso. Y
y pues que ojalá nos duela más el ministerio, las personas, nos duela eso, y jamás caigamos en la trampa de enredarnos. Sí, no sé si quieras comentarnos algo, Rebe. Pues bueno, a mí sí me gustaría también ahondar precisamente por lo que decía, ¿no? De que al que le cree todo le es todo le es posible. Pues bueno, también yo entiendo que hay muchas veces, y me ha pasado, en que en realidad una cosa es que tu fe esté ahí y otra es que a veces no tienes el ánimo. Entonces no confundir eso, ¿no? Porque a veces cuando pasamos por situaciones difíciles no tenemos el ánimo de orar, la verdad. No tenemos como que pero es cuando más lo necesitamos. Entonces para mí también por eso es imprescindible que siempre empecemos con esa adoración, con esa alabanza. ¿Por qué? Porque vas suavizando tu corazón a Él, vas abriéndole ese corazón a Él, a poderte abrir con Él, a poderte expresar, a poder tomar esa intimidad con Él, ¿no? Y nos dice también, por ejemplo, Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, para tener ese corazón dispuesto, porque así como vamos y le pedimos, también hay que darle las gracias, también hay que tener, ¿por qué? Porque darle las gracias es también tener esa fe en que lo que le estamos pidiendo será, claro, como dice también en Primera de Juan 5, 14, 15, dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, cuando le amamos y lo conocemos, sabemos que muchas veces queremos que las cosas sean conforme a nuestra voluntad, pero tienen que ser conforme a su voluntad. La palabra es clara, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, para mí eso también es importantísimo por la parte que comentaba Claudia, porque de repente pensamos, es que no estoy orando bien, no me está escuchando bien, pero también hay que saber esa parte consciente, y eso solamente en la oración continua con Él nos lo va revelando. En realidad es algo que es conforme a su voluntad, es algo que de verdad tú ocupas para que sea conforme a su voluntad, y eso también es muy importante para mí, pues, contextualizarlo. Bueno, yo ahorita que escuchaba a Gaby, este pasaje muy parecido al que tenemos aquí en Mateo 6, del 1 al 8, pero más específicamente en el 5, que dice enseñanza sobre la oración y el ayuno, y habla de apártate, ¿no? A solas con Dios, cierra la puerta, o sea, realmente que sea un momento de intimidad, ¿no? Y lo que dice, él empieza con lo que no debe ser la oración, no debe ser para mostrar a los demás, ¿no? Para que oro de pie y cada vez que doy el diezmo que suenen trompetas, ¿no? Si estoy haciendo ayuno, es que estoy en ayuno, no, al revés, dice ahí, lávate la cara, pon tu mejor sonrisa, eso es sinceridad, ¿no? Lo demás, pues si tú quieres el reconocimiento y ay, qué espiritual eres o esa, pues ahí está tu paga. Entonces, pues ahí está tu recompensa. Entonces te pierdes de la recompensa mayor que es Dios. Y hablando, porque pues la verdad es que en la vida práctica a mí me sucedió que yo decía, pero qué bonito ora Paola, y yo veía, qué bonito ora, y finalmente cuando uno aprende un poquito más y sabe que no es orar de tal o cual forma, es mi corazón y Dios. También soy consciente de que como cualquier disciplina, cualquier cosa en la vida, si un niño quiere aprender a caminar, pues tiene que caminar. O sea, no lo puede hacer con una instrucción que yo le dé, ¿no? Caminar es caminando, nadar es nadando. O sea, no hay nada que nos podamos inventar. Entonces, ¿cómo se aprende a orar? Orando, no hay otra. Entonces, digamos que es la parte como práctica, hay que orar y hay que empezar a soltar nuestro corazón, porque pues tenemos ahí barreras, ¿no? Y como tú dices, una buena forma es empezar alabando. Y sí, ahorita me hiciste recordar cuando yo empecé, efectivamente, cuando se vale, yo así empecé, con los malos hábitos, las malas costumbres quizás del fariseo, pero si yo hago esto, si yo hago lo otro y todo, pero como dices tú, conforme, pues ahora sí que la guía de los líderes,
el seguirlos, el estar viendo a los compañeros, el saber lo que es un devocional. Ahí fue cuando yo aprendí a realmente orar, porque después de la lectura me empezó a pasar, como aquí dice, que decía que el republicano por allá atrás del fariseo, hincado, humillado, con miedo hasta de voltear a ver el cielo, o sea, de voltear a ver pues a Dios, así también estaba yo. De a poco, después de la lectura, esas oraciones empezaron a quedar atrás, porque empezó a salir lo que realmente yo necesitaba, y salió con lágrimas, y salió con humillación, pero no humillación de, ay, pobre de mí, no, humillación delante del Señor, reconociendo realmente pues mis faltas. Entonces ahí, como dices tú, pues ahí ya yo sé, porque sé que fui escuchada, porque como le aseguró al republicano, antes de que llegues a tu casa, ten por seguro que serás recompensado. Y efectivamente empecé yo a sentir la recompensa de la oración, como primer paso sintiendo mucha paz, dejando de sentir la culpa del pecado que en ese momento humillada yo le había entregado. Entonces, pues así es como yo aprendí a orar. Y pues también hay que recordar lo que pasó con las bodas, los convidados a la boda, que llega el amigo, primera mesa, o sea, no ser como ese amigo que llega, buscas el primer lugar, la primera mesa, el primer asiento, que todos me vean, y no vaya a ser que Dios diga, a ver, quédate tantito, porque el que está allá hasta atrás, que no quiere ni voltearme a ver, es el que voy a poner aquí en este lugar, porque nos lo vuelve a decir en ese pasaje, que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido delante de los ojos de Dios. Bueno, entonces, ¿qué les parece si oramos? Bueno, Señor, hoy nos quedamos con esta reflexión en el corazón. Yo entiendo que a veces, Señor, no tenemos las fuerzas para hacer oraciones apoteósicas. A veces no tenemos el ánimo o la preparación. Pero volteamos a mirar, Señor, y si hay como esos jóvenes azotados, ese familiar encadenado, ese amigo enfermo, esa familia burlada, convulsionada. Y la verdad, Señor, es que ese género solo sale con oración y ayuno. Solamente recuerdo cuando este hombre decía, Señor, ten misericordia. Y si me falta fe, Señor, necesito que tú aumentes mi fe y ayuda a nuestra incredulidad. Pero ¿cuántas mujeres hay hoy día que oran por los suyos? Eso es lo que se necesita. Es el todo. Hombres y mujeres que hagan vallado, que rompan y hagan brecha en esa separación tan grande que hay entre tu libertad, Señor Jesucristo, y tu pueblo. Por eso, permítenos en donde estemos, Señor, en nuestra habitación, a puerta cerrada, a solas, librar las batallas como se deben librar y derramar en medio de nuestro alma, Señor, abrir completamente nuestro corazón, colocando estas cargas delante de ti, Señor, y asombrarnos que no importa, Señor, el poder no está en quien emite la oración, sino el poder está en quien la oye, y eres tú. Gracias, amado Dios, por estar en medio de este lugar, en medio de cada mujer, Señor, que tú tocas su corazón para que tu misericordia nos inunde, Señor, y rodee nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias porque donde dos o más reunidos están en tu nombre, allí estás tú. También lo haremos en conjunto, Señor, a tiempo y a destiempo, porque la oración no es la última herramienta, el último recurso. Entendemos que es el único. Así que gracias, Padre de los cielos, y delante de ti colocamos estas vidas. Amén. Bueno, mujeres de Dios, nos despedimos, no sin antes decirles que no olviden conectarse a nuestros devocionales, a nuestros tiempos de oración los martes a las 8 de la noche, a los grupos de enlace como emprendedores los lunes cada 15 días, al proyecto Perlas siempre y a las conexiones de fin de semana
porque en el encuentro Senti hay un lugar para ti. Chao, chao.